Buenas tardes con todos. ¿Puede visualizar la imagen? ¿Alguien me escucha? Sí, profesor. Muchas gracias, señorita. Le voy a agradecer a sus compañeritos que cada vez que les pregunte si se está cumpliendo la función metalingüística, es decir, se está llegando la señal, se está llegando la clase, por favor, me confirmen, por favor, ¿sí? Correcto, listo. Entonces, con lo que es el repaso de la sesión 3, ¿no? La demora de las dispensas del caso. Ha habido un problemita seguramente con lo que es la señal. Que no permitía compartir imagen, ahora ya está funcionando. Bien, decíamos que está el tema relacionado a la semana, las preguntas de la semana, temas de los aquí, gerundio, las sílabas tónicas, las sílabas átonas, el diptongo, el triptongo y el hiato, tipo de sección tonal, el dígrafo, las mayúsculas, en todo caso el uso de las mayúsculas, la tildación y parte de lo que vendría a ser la morfología. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera imagen relacionado a lo que es el dequeísmo. Dice que el dequeísmo es el uso incorrecto y excesivo de la preposición de, justo antes de la conjunción que. Una preguntita para cualquiera, si lo saben bien, si no nosotros mismos lo solucionamos. ¿Qué es una preposición y qué es una conjunción? O en todo caso, la pregunta también la podríamos formular de la siguiente manera. ¿Y en qué se diferencia una preposición de una... ¿Alguna idea? ¿No? Por ejemplo, ¿en qué se parece? Que son conectores. Sirven de enlace. ¿Ok? En eso se parece. Pero las preposiciones lo que hacen es unir palabras, en cambio, conjunciones unen proposiciones. Por ejemplo, presten atención a una pregunta. Si yo la frase pan con nada, ¿cuál es el enlace? En la frase pan con jamonada, ¿cuál de las tres palabras es el enlace? Con. Con, excelente, muy bien, señorita. Ese con es una proposición, perdón, sí, es una preposición porque está uniendo la palabra pan y está uniendo la palabra jamonada. ¿Ok? Esa es una preposición. En cambio, si yo digo lo siguiente, el alumno estudió toda la mañana, sin embargo, desaprobó el examen. Ahí, ¿cuál es el enlace? Sin embargo. Sin embargo, esa es una conjunción, porque en este caso está uniendo dos ideas propias de una oración, es decir, está uniendo dos proposiciones. Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre preposición y conjunción. ¿Se parecen en algo? Sí se parecen en algo, profesor. Son conectores, son enlaces. Sirven para unir. ¿Correcto? Las preposiciones unen palabras y las conjunciones unen ideas. O si quieres llamarlo, unen proposiciones. ¿Correcto? Bien. Entonces repito, el dequeísmo es el uso incorrecto y excesivo de la preposición de justo antes de la conjunción que. Decir de que en lugar de solo que. Cuando la estructura de la oración no lo exige. Por ejemplo, ¿no? Presten atención a estos casitos. Creo de que va a llover.
creo de que va a llover. ¿Es correcto o es incorrecto? Incorrecto. 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 Incorrecto, bien, es incorrecto. El siguiente caso. Pienso de que es una buena idea. ¿Es correcto o es incorrecto? Incorrecto. 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 Muy bien. Ahora sí. Yo les aconsejo que participen, así se equivoquen. Los profesores no evaluamos en este caso, ¿no? Así que si participas y te equivocas, no pasa nada, ¿no? Más bien, en todo caso, aquí equivócate, pero en el examen no te equivoques. Ahora dice, me dijeron de que vendrías. Incorrecto. Incorrecto. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 Entonces, en estas tres oraciones, estamos viendo muy bien, estamos viendo el uso incorrecto del sí o del de, ¿no? Ya que la oración no lo exige, la oración no lo exige. Entonces, aquí, lógicamente, estamos viendo ese uso incorrecto llamado dequeísmo, ¿correcto? Ok. Ahora, ¿y cómo reconocemos, no? ¿Y cómo reconocemos si debe ir el, porque en algunos casos sí se tiene que poner de qué, en algunos casos sí se tiene que poner el de qué, ¿no? ¿Cómo reconocemos, no? Le hacemos una pregunta al verbo principal. Si la pregunta empieza con qué, es correcto, solamente va el qué. Ahora, si la pregunta empieza con de qué, es correcto esa forma, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a imaginarme una oración, ¿no? Me alegro de que vengas. Me alegro de que vengas. ¿Cómo le preguntaría al verbo? ¿De qué te alegras? De que venga. Entonces ahí el de qué sí sería correcto. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. ¿Cómo reconozco si se está dando un dequeísmo o no se está dando esa situación? Le hago una pregunta al verbo principal, porque puede haber un verbo auxiliar, un verbo secundario. Si la pregunta empieza con qué, solamente va con qué. Ahora, si la pregunta empieza con de qué, es correcto el uso del de que. Vuelvo a repetir el caso. Me alegro de que vengas. Me alegro de que vengas. Y yo le pregunto al verbo, ¿de qué te alegras? Pues de que vengas. Entonces ahí el uso de la preposición de más la conjunción que sí sería la correcta. Muy bien. Entonces, explicado el tema del dequeísmo, vamos a leer la pregunta número uno. La pregunta número uno no la estoy mostrando en pantalla, ¿eh? Así que todos nos trasladamos a la pregunta. Dice, número uno, se denomina dequeísmo al uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que. Cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. Tomando en cuenta esta aseveración, ¿en qué alternativa no se incurre en dequeísmo? ¿En qué alternativa no se incurre en dequeísmo? A. Nos preocupa de que vivamos en esta inseguridad. B. Creo de que tienes razón a ese dilema, Roberto. C. Iris, me alegra de que les agrade la música ayacuchana. D. Confiamos de que asista al curso de Derecho Procesal. Y la alternativa E tiene la satisfacción de que ha cumplido con su deber. Entonces, de las cinco alternativas, ¿en cuál no se incurre en dequeísmo? La ¿Alguien E. la resolvió? ¿Cuál? E.
La E. Muy bien. Entonces, la correcta es la E, la que dice, tiene la satisfacción de que ha cumplido con su deber. Esa es la correcta. Muy bien. Excelente. Vamos con el punto 2. El punto 2, la segunda pregunta, tiene que ver con el gerundio, ¿correcto? Y aquí también hemos escrito información respecto al gerundio. Antes de mostrarlo, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es el gerundio? ¿Qué cosa Cuando será las el palabras se gerundio? aplican el ando, yendo. Muy bien, excelente, excelente. Pero son cualquier tipo de palabras, cualquier tipo de palabra. Un adjetivo, un sustantivo, un artículo, cualquier tipo de palabra. No solo específicamente con unos verbos, ¿no? Ujú. Ok, pero no son verbos, ¿ah? No son verbos los gerundios. ¿Qué son? Son verboides, son verboides, ¿ok? Vamos a hacer la explicación inicial, ¿no? Existen dentro de lo que es la clase, en el tema, en la sesión, cuando ustedes vean la frase verbal, o si ya lo vieron, ¿no? Hay un tema relacionado a lo que es el verbo y sus formas personales y sus formas no personales. ¿Ok? En las formas no personales existen tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Ok? Por ejemplo, el infinitivo se caracterizan porque terminan ¿cómo? Los infinitivos, ¿cómo terminan? Ar, er, ir. ¿Correcto? Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Muy bien. Pero no son verbos, porque son las formas no personales. Eso quiere decir que son verboides. Como bien ha dicho el caballerito, el gerundio tiene la particularidad que por lo general terminan en justamente en ando yendo, ¿no? Esa es una característica, pero es otra forma no personal del verbo. En pocas palabras, no es verbo, es un verboide. Yo entiendo la confusión porque en nuestra educación básica en el colegio, y me incluyo porque me ha pasado, en el colegio me decían lo siguiente, ¿no? Reconoce, identifica, subraya los verbos infinitivos. Así decían en el colegio, al menos a mí. Y creo que hasta la fecha todavía a veces lo dicen así, ¿no? Reconoce los verbos infinitivos. Ahí hay un error, ¿no? Ya a este nivel académico preuniversitario, ya no podemos decir que los infinitivos son verbos. Simplemente decimos reconoce los infinitivos, reconoce los participios, reconoce los gerundios, no, no verbo participio, no verbo gerundio, no verbo infinitivo. ¿Correcto? Porque pertenecen a las formas no personales y por ende, son considerados verboides. Ahora sí vamos con la imagen. Entonces el gerundio, dice, es la forma no personal del verbo. Es la forma no personal del verbo. Eso significa que es un verboide, que expresa una acción continua, sin indicar tiempo, modo, número ni persona. ¿Ok? Dice, por lo general terminan en ando yendo. También pueden presentarse en perífrasis verbal. Cuando dice perífrasis verbal, se refiere, ¿no?, a una construcción verbal donde el verbo principal puede ir acompañado de un auxiliar. Por ejemplo, dice, salió de la casa cantando. Este cantando no es un verbo, es un verboide y en este caso es un gerundio. Ella está corriendo. Miren, aquí se junta un verbo copulativo y un gerundio. ¿Correcto? Luego dice, porque termina yendo, ¿no? Luego dice, el ladrón huyó
corriendo de la policía. Entonces, lógicamente, aquí se está formando perífrasis, ¿no? Cuando se juntan dos acciones, definitivamente, y se ve uno que es principal y uno que es secundario, lógicamente se forma la famosa perífrasis verbal. Entonces, recapitulando, el gerundio es una forma no personal del verbo, por tal razón es un verboide. Y las formas no verbales son tres: el infinitivo, el participio y el gerundio. El gerundio expresa una acción continua, siempre expresan acción, pero el hecho de que expresen acción no quiere decir que sean verbos, también pueden ser verboides. Y el gerundio no indica ni tiempo, ni modo, ni número, ni persona. Característica terminando endo, ¿no? Y lógicamente también podrían presentarse dentro de la estructura de la oración una perífrasis verbal. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la pregunta 2, que como vuelvo a repetir, las preguntas no las muestro, ¿no? Solamente les aviso para ir resolviendo. Entonces en la pregunta 2 dice lo siguiente: el gerundio es una forma no personal del verbo, como lo es el infinitivo, como lo es el participio, que indica que la acción se está realizando o se hizo con anterioridad. Según ello, marque la alternativa en la que hay empleo inadecuado del gerundio. Entonces tenemos que determinar en cuál se está utilizando de forma inadecuada el gerundio. Alternativa A: buscando los audífonos encontré el libro de Matías. B: Fernando se presentó en casa tiritando de frío ayer. ¿Qué significa tiritando? ¿Qué Que significa sentía mucho tiritando de frío. frío? ¿Cómo? 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 Que sentía mucho frío. Que sentía mucho frío. Excelente. O sea, temblaba, en fin, ¿no? Perfecto. Muy bien, señorita. Letra C: paseando por la Alameda, vi a Lucía en la mañana. Letra D: Fabricio llevó la encomienda conteniendo los víveres. Y la E: ellos estuvieron leyendo los periódicos en la noche. ¿Cuál será la alternativa en que se da un empleo inadecuado del gerundio? Es la D, profe, la D. Muy bien, caballero, es la de, porque en vez de decir conteniendo, tendríamos que decir que contenía los víveres, ¿no? Muy bien, excelente. Es la letra D. Excelente. Vamos con la pregunta 3, las sílabas. Muy bien, las sílabas. Creo que también aquí en la siguiente imagen también recolecté algo de información. Antes de hablar de sílabas, habría que determinar que dentro de las vocales hay algunas que las llamamos abiertas o fuertes, ¿no? Son la A, la E y la O. Y lógicamente también existen las cerradas o débiles, que todos sabemos que se trata de la I y de la U. Ahora, todos sabemos lo que es la sílaba tónica y todos sabemos lo que es la sílaba átona. La sílaba tónica es aquella que muestra la mayor fuerza de voz, ¿no? Dentro de lo que es la palabra, con tilde o sin tilde. La sílaba átona es la que determina la mayor fuerza de voz, sea con tilde o sea sin tilde. En cambio, la sílaba átona es la que no tiene fuerza de voz, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí estoy resaltando esta palabra, la palabra trabadas, trabadas. Una preguntita: esta palabra trabadas tiene tres sílabas. ¿Cuál es la tónica? ¿La primera, la segunda o la tercera?
en esta palabra trabadas, que estoy aquí dándole, circulándola con el pulsor, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Alguno? La segunda. Bueno, la segunda, claro que sí, señorita, y se demoran bastante, no sé por qué, pero en fin. Claro, la segunda es la sílaba tónica porque esta es la que tiene mayor fuerza de voz, ¿no? No lleva tilde, pero igual, obviamente se determina el acento prosódico. Por ende, las sílabas átonas serían tra y das, ¿ok? Entonces, una cosa es la sílaba tónica, otra cosa es la sílaba átona. Ahora, dentro de las sílabas existen las sílabas libres, porque son aquellas que terminan en vocal, y existen las sílabas trabadas, que son aquellas que terminan en consonante. ¿Ok? Vamos con la pregunta de la pregunta 3. Vamos a ver. Dice, las sílabas son clasificadas de acuerdo con la fuerza con que se pronuncian en el momento de su emisión, es decir, de su pronunciación, en tónicas y átonas, según terminen en vocal o consonante, en libres o en trabadas. Conforme con ello, relacione las sílabas subrayadas con sus respectivas clases, luego marque la alternativa correcta. Entonces, aquí hay 4 oraciones, ¿no? Y cada oración tiene una palabra, tiene una sílaba que está subrayada, ¿no? Una sílaba. Entonces tenemos que relacionarlas con las alternativas de la derecha. Si es tónica trabada, si es átona libre, si es átona trabada o si es tónica libre. Muy bien. Un minutito para resolverla. Les doy un minutito para resolverla. Listo. ¿Alguno la resolvió? ¿Qué alternativa es la correcta? La B, Sale profe. la B, profe, la B. La B. Muy bien. Obviamente elaboró todos los ítems, es átona trabada. Ruth presentó su informe, es tónica libre. Mario encontró la solución, es tónica trabada. Su perro juega en el parque, es átona libre. Por ende, como dice el caballero y como dice la damita, es la alternativa B, B labial. Excelente, muy bien. Vamos con la 4. La 4 tiene que ver con diptongos y hiatos, grupos homosilábicos. Muy bien. Vamos a proyectar una nueva imagen. Vamos a proyectar una nueva imagen. Vamos a ver, creo que es esta. Así es, esta es. ¿Se visualiza la pantalla, jóvenes? Sí se Donde observa, dice secuencia profe. Sí, de... profe. Sí, listo, muchas gracias. Dice, secuencia de
vocales y grupo vocálico. Dice, definición. Es la secuencia de vocales en la cadena hablada. Por ejemplo, y dentro de las clases existen los homosilábicos y los heterosilábicos. En los homosilábicos encontramos el diptongo y el triptongo. Y en los heterosilábicos encontramos el hiato. Perdón. Obviamente que se parece el diptongo al triptongo, que hablan de unión. El diptongo habla de unión de dos vocales en una sola sílaba. El diptongo habla de la unión de tres vocales o de tres fonemas vocálicos en una misma sílaba. Ese es homosilábico, ¿ok? En cambio, el heterosilábico ya no me habla de unión, más bien lo que me habla es de separación. Situaciones en las cuales se juntan dos vocales y necesariamente tienen que separarse para crear nuevas o distintas sílabas, ¿ok? Entonces está clarito que diptongo es unión de dos vocales en una misma sílaba. Triptongo es unión de tres vocales en una sola sílaba. En cambio, el hiato es la separación de dos vocales para conformar dos sílabas distintas. Ahora, hay ciertas reglas, ¿no? Hay ciertas reglas. Vamos a recordar algo de esto. En el caso del diptongo, dice, es la unión de dos vocales en la misma sílaba. ¿Cuáles pueden ser las combinaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, dice vocal cerrada y vocal abierta, pero obviamente lo pone con mayúscula, ¿no? Porque obviamente aquí se da la fuerza de voz. Como por ejemplo, camión, como por ejemplo, truán, como por ejemplo, cielo, ¿no? Se pueden dar cuenta que se está juntando definitivamente en primer lugar una vocal cerrada y una vocal abierta, pero donde la fuerza de voz está en la abierta, lo que significa que se convierte en un diptongo porque se mantienen unidas en la misma sílaba. Otra combinación, por ejemplo, lo contrario, una vocal abierta más una vocal cerrada, lógicamente donde la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. Entonces ahí, en situaciones como esa, también se quedan en una sola sílaba, como por ejemplo bonsai, como por ejemplo prohibido, como por ejemplo rey. Profesor, pero alguien me diría, ¿no? Profesor, pero en rey no es una I, no es una vocal. Es lo que antes llamábamos Y y ahora le llamamos Y. Es cierto, no es una vocal, pero ustedes saben perfectamente que este elemento gramático funciona como un fonema vocálico. Entonces, lógicamente, aquí está funcionando, está cumpliendo la función de la vocal I. Y lógicamente, la fuerza está en la E, entonces rey es una sola sílaba, por lo mismo que es un diptongo. Y otra combinación sería vocal cerrada más vocal cerrada, ¿no? Donde la fuerza de voz puede ir en cualquiera de las dos, ¿no? Por ejemplo, en la palabra cuídate, cuí es una sola sílaba. Por ejemplo, en la palabra fluido, fluí es una sola sílaba. O como por ejemplo en la palabra piura, piu es una sola sílaba. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es el diptongo. Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Y ya hemos visto sus tres combinaciones. Bien. Ahora el triptongo, a pesar que el ejercicio no, que vamos a resolver no menciona
triptongos, pero igual lo vamos a mencionar a forma de repaso, ¿no? Obviamente es la unión de tres vocales en una misma sílaba, pero ya hemos determinado que a veces no son solamente vocales, también podría ir la famosa Y o Y, como le decíamos antes, pero lógicamente cuando cumple la función lógico de vocal. ¿Cuál es su única combinación que presenta el triptongo, no? Su única función es vocal cerrada, más vocal abierta, con mayor fuerza de voz, más vocal cerrada. Como por ejemplo, guayno, guayno. La fuerza de voz entre estas tres vocales está en la A, ¿ok? Y antes y después hay una vocal cerrada. Entonces solamente es una sola sílaba, pero que une tres vocales. La palabra estudiéis, ¿no? Dentro de lo que es los verbos y cuando los conjugamos. Se junta una vocal cerrada, una vocal abierta con fuerza de voz, una vocal cerrada. Obviamente se crea un triptongo. Averigüéis, lo mismo. Yo también podría decir estos países de Sudamérica, Paraguay, Uruguay, entre otros, ¿no? El triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Perfecto. Y ahora vamos con el hiato. Ahora vamos con el hiato, ¿no? Entonces, si el diptongo y el triptongo es la unión de dos o tres vocales en una misma sílaba, el hiato es lo contrario. Es la separación de dos vocales por el timbre, la abertura o el acento, lo que hace que se determine dos sílabas distintas. Entonces aquí, por ejemplo, existen también dos combinaciones, ¿no? O en todo caso, tipos de hiato. El hiato simple y el hiato acentual. Por ejemplo, dice hiato simple, abierta con abierta, ¿correcto? Dice, dos vocales abiertas o dos cerradas idénticas se separan, como por ejemplo, tráelo, ¿no? Correcto. La otra combinación del hiato simple es dos cerradas idénticas, pero tienen que ser idénticas, ¿correcto? Entonces, donde se dan dos vocales abiertas, alcohol, alcohol se separa. Reelecto, reelecto, se separa aquí estas dos vocales y se convierten en dos sílabas. Tito. Se juntan dos vocales cerradas idénticas. Tengo que separarlas. Chita. Tengo que separarla porque se juntan dos vocales iguales. Dumbiro. Tengo que separarlo porque se están juntando dos vocales cerradas iguales. Dumbiro, ¿qué cosa es? Dumbiro, si no me equivoco, es una especie de magistrado de la época romana. ¿Ok? Perfecto. En cambio, el otro tipo, respecto a lo que es el hiato acentual, presenta, ¿no? Una vocal abierta con una cerrada o una cerrada con una abierta. Dice ahí, es la secuencia de vocales abiertas con vocales cerradas. Si estas últimas tienen el acento léxico, se separan de las abiertas. Por ejemplo, la palabra oído, oído. Se está juntando aquí una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la vocal cerrada con mayor fuerza de voz. Entonces, definitivamente la separo. La palabra huancaína, huancaína. Obviamente una vocal abierta, una vocal cerrada, pero la fuerza de voz está en la vocal cerrada. Entonces la separo. La palabra grúa, ¿no? La fuerza de voz está en la vocal débil, lo que hace que la separe de la vocal abierta.
Eso es el desarrollo y el manejo dentro de lo que es el tema de lo relacionado a la secuencia de vocales según el grupo vocálico, ¿no? Ya hemos dicho que existe el homosilábico, al cual pertenecen los diptongos y los triptongos, y existen los heterosilábicos, en el cual existe el hiato. Vamos con la siguiente pregunta, en base a lo que hemos hablado. Punto 4. Presten atención a su pregunta número 4. Dice, un grupo vocálico homosilábico es la unión de dos vocales, diptongo, o de tres vocales, triptongo, lo que acabamos de ver, que pertenecen a una misma sílaba. En tanto, un grupo heterosilábico, constituido por hiato, es la secuencia de vocales en sílabas distintas. De acuerdo con ello, señale el número de diptongos y de hiatos, así en ese orden. Diptongos primero y hiatos después. Respectivamente presentes en el texto. ¿Cuál es el texto? Voy a leerlo. ¿Cómo podríamos ir al centro de la Tierra y ver lo que hay ahí dentro? Quizás por el sitio más idóneo, bajando por la boca de un volcán, como el que entró hace poco en erupción en Islandia, al estilo de lo que hicieron los protagonistas de la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, de 1864. ¿Es una idea viable? Perfecto. Entonces, desde que empieza la pregunta ¿cómo? Hasta donde termina la pregunta viable, vamos a contabilizar cuántos diptongos primero y cuántos hiatos hay. En base a eso, hay 5 alternativas. Les doy 2 minutitos para que lo analicen y me determinen cuál es la alternativa correcta. Profe, es la C. ¿Cómo me dijiste? La C. La C. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo que es la C. Igual les voy a dar un minutito, porque algunos jovencitos y jovencitas creo que recién lo están resolviendo. ¿Ok? Ahí dicen, me dan un check, correcto, me ponen un dedito arriba, que quiere decir que está de acuerdo. Igual un minutito, ¿sí? Igual un minutito para que los demás también determinen bien si esa es la correcta o es la incorrecta. Muy bien, ¿alguien quiere agregar alguna otra alternativa? Su compañerito dijo que era la letra C. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, sí es la C. Así es la letra C. Muy bien el caballerito que lo dijo inicialmente. Hay 10 diptongos, se encuentran en las siguientes palabras. Tierra, hay, sitio, erupción, Islandia, hicieron, julio, viaje, tierra, viable. Y hay 4 hiatos.
Podríamos ahí idóneo e idea. Entonces hay 4 hiatos y hay 10 diptongos, de modo que es la alternativa C. Muy bien, es la alternativa C. Vamos con la 5. Inflexión tonal ascendente, inflexión tonal descendente. Muy bien. Vamos a volver a visualizar esta cosita. Justo acá está la imagen, ¿no? ¿Qué es la inflexión tonal en sí, no? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos no nos damos cuenta, porque es como es algo tan cotidiano, ¿no? Y no nos damos cuenta que a veces empezamos con fuerza y culminamos la frase, la oración de una forma más débil. A veces podemos hacerlo de forma contraria. Empieza débil, con débil el tono de voz, y conforme voy avanzando en la oración, la fuerza de voz se acrecienta, ¿no? Se incrementa en todo caso, ¿no? Y hay otros casos donde el tono de voz se mantiene al mismo nivel, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de inflexión tonal. Ahora, por ejemplo, existe el ascendente, obviamente la tendencia a subir la fuerza de voz, la descendente que me indica la tendencia a empezar fuerte y luego ir descendiendo ese tono de voz, y la horizontal, aquel que de alguna manera se mantiene. Vamos a explicarlo. Dice, y lógicamente seguro nosotros no nos damos cuenta porque como dentro de lo cotidiano del habla, no nos damos cuenta, ¿no? Pero si hacemos un análisis, nos ponemos a analizar en qué situaciones se empieza con fuerza y luego se debilita, o lo contrario, empieza débil y luego culmina con fuerza, nos vamos a dar cuenta que sí existe la inflexión tonal. Por ejemplo, la ascendente, dice. ¿Cuáles son las ascendentes? Son aquellas oraciones interrogativas absolutas. Una pregunta, jovencitos, ¿cuáles son las oraciones interrogativas absolutas? Que se pueden responder con sí o no. Excelente, señorita. Muy bien. Son aquellas que pueden ser respondidas de forma afirmativa o de forma negativa, con un sí o con un no. Listo. Por ejemplo, dice, ¿el español tiene acento grave? Sí. ¿La sílaba contiene acento y tono? Sí, perfecto, ¿no? Entonces tú te das cuenta, capaz no nos damos cuenta, ¿no? Que cuando yo digo esta pregunta, empieza débil y termina fuerte, ¿no? Por eso es que es ascendente. El español tiene, voy a exagerar, ¿no? La inflexión tonal. El español tiene acento grave, te das cuenta que sube, ¿no? Yo lo estoy haciendo ahorita de manera como que a propósito, ¿no? Pero normalmente así se mide la inflexión tonal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la ascendente es cuando se refiere a oraciones interrogativas absolutas. Cuando se refiere a descendente hay más opciones, ¿no? Puede ser una oración enunciativa. Pregunta, ¿qué es una oración enunciativa? ¿Alguno sabe lo que es una oración enunciativa? Que Bueno, recalca algo. recalca algo, ok, pero falta algo más, falta algo más. Las oraciones enunciativas son aquellas que brindan alguna información afirmando algo o negando algo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en épocas de elecciones, bueno, ya prácticamente culminadas, alguien podría decir, la señora Keiko o la candidata Keiko Fujimori ganó las elecciones, ¿ok? Esa es una oración enunciativa, está brindando una información y la está afirmando. Ahora yo podría decir también dentro de ese entorno político, ¿no? También
brindando una información, pero negándolo, ¿no? Yo podría decir, el candidato Sánchez no alcanzó los votos necesarios en las elecciones. Estoy brindando información, pero estoy negando algo dentro de esa información. Entonces, las oraciones enunciativas me brindan información, pero me brindan información afirmándolo o negándolo. Por ejemplo, dice aquí, el acento es un fonema. Ok, está brindando una afirmación, perdón, está brindando una información y lo está afirmando. El acento es un fonema. Está brindando información y lo está afirmando. Ahora, ¿cuáles también pueden ser descendentes? Las oraciones exclamativas y las imperativas. Una pregunta, ¿qué son las oraciones exclamativas? ¿Qué son las oraciones exclamativas? ¿Nada? Las oraciones exclamativas son aquellas que denotan algún sentimiento, estado de ánimo, en fin, ¿no? Tiene que ver con tu estado tal, cómo te sientes, ¿no? Puede ser un sentimiento positivo como la alegría, o puede ser tal vez un sentimiento negativo como es el rencor o la venganza. Las oraciones exclamativas son aquellas que expresan los estados de ánimo, ¿ok? Y lógicamente cuando los escribimos, por lo general van con signos de exclamación. Este es más fácil. ¿Y cuáles son las oraciones imperativas? Las que dan una orden. Muy bien. Las que dan una orden, las que dan un mandato, las que te indican un ruego o las que te indican una súplica. En pocas palabras, las imperativas se caracterizan porque frente a lo que dice el emisor, siempre busca una respuesta del receptor. ¿Ok? Y las imperativas son orden, como dice la señorita, mandato, que vendría a ser casi lo mismo, solamente la intensidad cambia, y también puede ser ruego o también puede ser una súplica, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, diga la verdad. ¿Ok? ¿Tú estás dando ahí una orden o estás dando una indicación? Estoy dando una indicación, ¿verdad? Perfecto. Diga la verdad. Y las oraciones interrogativas pronominales. ¿Cuáles son las oraciones interrogativas pronominales? ¿Alguno lo sabe? Son aquellas oraciones interrogativas pronominales. ¿Qué son? Qué raro, pensé que me iban a decir porque la anterior sí me lo dijeron bien. Son preguntas que denominan algo específico. Ok, correcto. En todo caso, para mejorarlo, son aquellas oraciones interrogativas que requieren una respuesta un tanto más explicativa, ¿no? Ya no simplemente respondes con sí o con no. Tienes que dar más detalle. Por ejemplo, dice, ¿cuándo iremos a Cusco? Tú no puedes responder ni con sí ni con no, ¿no? Yo diré, ¿no? ¿Cuándo iremos a Cusco? Bueno, en fiestas patrias, iremos a Cusco en agosto, que es su mejor temporada, iremos a Cusco para la fiesta del Inti Raymi, iremos a Cusco cuando mis padres salgan de vacaciones, en fin. Entonces, las oraciones interrogativas pronominales son aquellas que en su respuesta no buscan un sí ni un no, sino busca mayor explicación. ¿Correcto? Perfecto. Y las horizontales, si bien es cierto, eso no pregunta el cuestionario, pero también hay que recordarlo, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de inflexión tonal horizontal? ¿No? Porque ascendente sube, descendente baja, horizontal se mantiene.
Oraciones interrumpidas o inconclusas. Por ejemplo, dice, ¿a quién madruga? ¿Qué le falta aquí? Dios lo ayuda. La frase, ¿cómo es? Dios lo ayuda. Pero yo solamente he dicho a quién madruga nada más y pongo puntos suspensivos. Porque de alguna manera, como se supone que ya muchos saben cuál es la continuación de la frase, lo dejo ahí. Pero como está interrumpida o está inconclusa, el tono de voz, la inflexión tonal se mantiene. Ni sube ni baja. ¿Por qué? Porque no lo termine. Porque no lo termine. Por ejemplo, yo digo, a caballo regalado, ¿qué sigue? No se le mira el diente. No se le mide el diente, pero yo solamente digo a caballo regalado, ¿no? Y listo. Si lo estuviera escribiendo, tendría que poner signos de puntos suspensivos, ¿no? Me quedé ahí. Como está inconcluso, obviamente la inflexión tonal se mantiene horizontal, se mantiene al mismo nivel. Es como que yo diga también, ¿no? Fui al mercado y compré limones, papas, cebollas, puntos suspensivos, o sea, todavía falta. Como está inconcluso, se mantiene al mismo nivel de la inflexión tonal inicial. No sube ni baja, porque está inconcluso. Entonces, esos son los tipos de inflexión tonal. El ascendente, que básicamente son oraciones interrogativas absolutas. El descendente, que son oraciones enunciativas, pueden ser oraciones exclamativas o imperativas, o también pueden ser oraciones interrogativas pronominales. Y las horizontales, que son aquellas oraciones interrumpidas o inconclusas. Vamos con la pregunta. Pregunta 5 dice, todos a la separata, ¿sí? En la lengua española, los enunciados concluyen con inflexión tonal ascendente o descendente. También horizontal, pero aquí solamente está mencionando las dos. Así, los enunciados, aquí hay tres enunciados. ¿Quiénes son los responsables de ese evento? Segundo enunciado. ¿Enviaron las encomiendas el sábado? Tercer enunciado. ¿Avanzaron su plan de tesis? Presenta respectivamente tonalidad final, ya sea ascendente o sea descendente. Entonces en la 5 tenemos que ver cuál es la alternativa correcta. Un minutito para que me digan la respuesta. Listo, jovencitos. En la pregunta 5, ¿cuál es la correcta? La La C. alternativa C. La No sé, C, profe. La C, excelente. Muy la bien, C. señoritas. Muy bien, caballerito. Excelente. Los enunciados en mención son clasificados como interrogativo pronominal o parcial, declarativo interrogativo absoluto total. Por tanto, a ellos les corresponden las inflexiones tonales descendentes, descendentes y ascendente. Muy bien. La 5 es la letra C. Excelente. En la 6 habla del dígrafo, ¿no? Pero el dígrafo, ¿se acuerdan, jóvenes, que hicimos el dígrafo la semana pasada? ¿Lo recuerdan?
una pregunta o dos respecto al dígrafo la semana pasada, ¿se recuerdan? Sobre la O- CH y la doble L Así o es. la Para R. comenzar, ¿cuántos dígrafos existen dentro de lo que es el campo de la fonología española? ¿Cuántos dígrafos hay? No, ¿Cuántos? 4. No, no son cuatro. 3. ¿Seis? No son. No, 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 no. Yo 3. estoy preguntando ahorita, todavía no la respuesta de la pregunta. Yo estoy preguntando, ¿cuántos dígrafos existen en la fonología española? 3. ¿Cuántos? 3. No, creo que lo olvidaron. Vamos a hacer un repasito entonces. Vamos a hacer un repasito. No hay ningún problema porque para eso estamos aquí. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño repasito respecto a eso. ¿Dónde estará? Primero voy a ver si... Espera, 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 espera. Aquí no, en este tema no está. No, acá no está. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Pin. Listo. Vamos a ver si lo había seleccionado porque yo pensé que lo tenían clara. La semana pasada lo hicimos, pero normal, no hay ningún problema. Lo volvemos a revisar. Esta era... No, este es el que acabamos de ver. Este es el que acabamos de ver. Este no. Vamos a ver si lo había seleccionado. Creo que no lo seleccioné. Creo que no lo seleccioné porque aparentemente me parece bastante sencillo. Tampoco es, creo yo. No, este tampoco es. A ver, a ver, a ver, a ver. El dígrafo, si no me equivoco, está en la clase de la fonología. Un segundito, déjame ubicar bien esa clase. No lo había seleccionado porque... Profesor, le han puesto una respuesta en el chat. ¿Cómo? En el chat le pusieron una respuesta. ¿En dónde? En el chat. Ah, ya. Perdón, no lo había, no le he visto, no le he visto. A ver, un segundito, por favor, ¿sí? Un segundito. Correcto. ¿Ahorita se visualiza algo? ¿Ahorita se puede visualizar algo? No, ¿no? ¿O sí? No, profesor. Ok, un segundito, denme un segundito, por favor, ¿sí? Les voy a agradecer. Un segundito. Bueno. mm, mm, cuatro. Extraño. Bien, si no lo encuentro, ya ni hablar, pasamos a explicarlo particularmente como normalmente lo hago. Es raro, pensé que estaba aquí. Bueno, cuando hablamos de los dígrafos, nos estamos refiriendo a esos sonidos fonológicos que dentro de su escritura los consignamos como dos letras.
¿ok? Por ejemplo, dentro de lo que es la fonología española, se reconocen, por si acaso, 5 dígrafos. Por ejemplo, uno es la che, otra es la Q, otra es la doble R, otra es la doble L y el otro es la G con la U. ¿Ok? Entonces, el dígrafo es eso. Es la secuencia de dos letras que representan un solo fonema. Un solo fonema. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo la palabra trabajo, hay dos sílabas, ¿no? Perdón, hay tres sílabas. Tra-ba-jo. Esa primera sílaba, la T y la R, ¿es un dígrafo? No, No. Muy bien. ¿Y por qué no es un dígrafo? Porque cuando tú dices la palabra trabajo y se juntan esos dos sonidos consonánticos, son dos sonidos distintos. Yo digo, primero menciono la T y luego trabajo, ¿no? O sea, suena separado. Claro que nosotros lo mencionamos tan rápido que parece que sonara junto. Pero no suena junto, suena primero, se da primero el sonido de la T, luego se da el sonido de la R. Dra, 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 ¿verdad? En cambio, cuando yo digo, por ejemplo, la palabra choza, que obviamente se escribe con la che, esa che fonológicamente, ¿yo lo puedo separar? El sonido de la C con la H, ¿las puedo separar? no, No la puedo separar. Entonces, los que no puedo separar son los dígrafos. Por ejemplo, voy a decir la palabra grúa. Grúa. ¿Ok? Hay dos sílabas ahí, ¿no? Grúa. Perfecto. En la primera sílaba se junta una G con una R. ¿Ese es un dígrafo? no, La G y la R. No, no es un dígrafo, profesor. No es un dígrafo, porque cuando se dice grúa, y si yo pudiera decir la palabra grúa, pero en cámara lenta, así de despacito, primero se desprende el sonido de la G, y luego la R, gru, 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 algo así, ¿no? Entonces va separado. El sonido va separado. El sonido de la G va separado del sonido de la R. ¿Ok? Entonces no es un dígrafo. No es un dígrafo. Entonces los dígrafos, ¿qué son? Vuelvo a repetir. Secuencia de dos letras que presentan un solo fonema, es decir, un solo sonido. Y acabamos de decir ahorita cuáles son los 5 dígrafos que existe en la fonología española. La che, la doble R, la doble L, la Q con la U y la G con la U. Esos sonidos no los puedo separar. Entonces vamos con la pregunta 6. Dice, según esta afirmación en el enunciado, el estudiante de chaqueta marrón llegó a la universidad y al ver que la llovizna no cesaba, corrió rápidamente hacia la facultad con la guitarra y el queso que había traído. Hasta ahí. Entonces comienza con el estudiante y termina con la palabra traído. Tenemos que determinar ahí cuántos dígrafos hay en toda esa idea. Hay 5 alternativas. ¿Alguien la resolvió? ¿Sería la la E, C, profe? La E. la Vamos C. a ver si es la E. Es decir, me estás diciendo
me estás diciendo que hay 7 dígrafos. No. Y Lo te sé, profesor. digo, ¿cuál? Hay 8, profe. Lo sé. La C. A ver, les voy a hacer una observación. Por si acaso no quiere decir que cada palabra necesariamente tenga un solo dígrafo. No sé, Una profe. palabra puede tener 2 dígrafos. Profe, es Como la por, A, ¿La B? profe. La A, como la por A. ejemplo, la palabra ¿La B? chaqueta tiene 2 dígrafos. Entonces, no te he preguntado que me sumes las palabras. Te he preguntado que me sumes los dígrafos. Y en una palabra, tranquilamente, puede haber 2 dígrafos, como en la palabra chaqueta. Ahora, en base a la observación que hemos hecho, ¿cuántos dígrafos hay en esa idea? Hay 11, profe, hay 11. 11 10. dígrafos. Muy bien, excelente. Y paso a determinarlos cuáles son. En chaqueta, en la palabra chaqueta hay 2. Uno en marrón, uno en llegó, uno en qué, uno en llovizna, uno en corrió. En guitarra hay 2, en queso hay uno y en qué hay uno. Haciendo la sumatoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 dígrafos. 11 dígrafos. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Listo, 11 dígrafos. Correcto. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 7. Dice, las letras mayúsculas. Muy bien. Y la 8 también es las letras mayúsculas. Correcto. La semana pasada yo mostré algunas imágenes de las letras mayúsculas, ¿no? Del uso de las letras mayúsculas. Pero no terminé todas porque obviamente hay un montón de casos respecto al uso de las letras mayúsculas. Vamos a tratar de culminar esa info, ¿no? Que no culminamos porque hay una diversificación en lo que se refiere al uso de estas letritas. Vamos a ver si no me equivoco, es la semana 6. Vamos a ver. No, esta no es, así es que salimos de aquí. Vamos a la siguiente. Capaz entonces es la semana 5. Aquí está, uso de las mayúsculas. Muy bien. Vamos del último para ya no visualizar lo mismo que habíamos visto las. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, ¿se escucho, profe. visualiza la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, eso estaba preguntando, Sí, profesor. jovencito. Siempre respóndame, por favor. Gracias, muchas gracias. Bien, no, uso de las mayúsculas. Dice, nombres propios que se designan a fenómenos atmosféricos, como por ejemplo huracanes, tormentas, entre otros. No así el sustantivo genérico que a veces la acompaña. Por ejemplo, dice el tifón Fred. Obviamente, Fred va con mayúscula. El huracán Katrina, Katrina va con mayúscula, más no el nombre del fenómeno, ¿no? El fenómeno del niño, que nosotros ya estamos atravesando, creo, ¿no? El niño va con mayúscula, pero la palabra fenómeno no.
Marcas y nombres comerciales, por ejemplo, Coca-Cola, Toyota, entre otros. Nombres propios de animales y objetos singularizados, como por ejemplo Chita, Bucéfalo, Pluto, Big Ben, la tizona. Nombres latinos de especies y subespecies de animales sin plantas. Dice, mayúscula primer componente que designa el género, mientras que los demás van en minúscula, como por ejemplo, ¿no? El Felis silvestris catus, que vendría a ser, dentro de lo que es la traducción, el gato común europeo. En el primer caso, va con mayúscula. La Pimpinela anisum, que la traducción al español sería anís, pero la primera palabra va con mayúscula. Abreviaturas, siglas y acrónimos, como por ejemplo señor, como por ejemplo usted, como por ejemplo licenciado, como por ejemplo ingeniero, siglas como EA, ¿no? Indecopi, RENIEC, en fin. La primera se escribe con mayúscula. Bien, continuamos. Dice, todas las palabras significativas que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos, como por ejemplo congresos, ferias, torneos deportivos, etcétera. Por ejemplo, Festival de Cine de La Habana, todo va con mayúscula. Cuarto Congreso de Cirugía Vascular, todo va con mayúscula. Salón del Cómic de Barcelona, todo va con mayúscula. Copa Libertadores de América, todo va con mayúscula. Perfecto. Sustantivos y adjetivos. Habíamos dicho en la clase pasada que por lo general, casi siempre, pero no es una regla, ¿no? Casi siempre, los adjetivos por lo general se escriben con minúscula. Pero, por ejemplo, esta regla rompe ese dicho. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades. Festividades civiles, militares, religiosas y de los periodos litúrgicos, como por ejemplo Semana Santa. ¿Tú te acuerdas que cuando yo escribí la vez pasada un término como por ejemplo, ¿cómo era? Iglesia Católica, Iglesia Católica. ¿Las dos van con mayúscula? No, ¿Cuál va con minúscula? iglesia. No. ¿Con minúscula? Digo, católica. Ok, ahora sí. Claro, la confusión es porque iglesia va con minúscula si te refieres al lugar, a un sustantivo, ¿no? Pero en este caso, iglesia católica, me estoy refiriendo a la institución. Entonces hay momentos en que puede ir con mayúscula y momentos en los que puede ir con minúscula. Pero lógicamente, iglesia católica, iglesia musulmana, iglesia cristiana, todos los adjetivos van con minúscula, ¿no? Entonces, por lo general, y digo por lo general porque no es una regla, la mayoría de adjetivos en estos casos van con minúscula, pero en estos casos no, como por ejemplo Semana Santa. Semana Santa, el sustantivo y el adjetivo va con mayúscula. Pascua, Navidad, Viernes Santo. Aquí también el sustantivo y el adjetivo va con mayúscula, ¿no? Perdón. Fiesta del Sacrificio va con mayúscula. Día de las Lenguas Originarias, también todo con mayúscula. Año Nuevo, todo con mayúscula. ¿Ok? Luego dice palabras significativas de las denominaciones de premios, como por ejemplo galardones y condecoraciones. Por ejemplo, dice, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Todo va con mayúscula. Premio Nobel de Física. Luis Mateo Díez recibió el premio Cervantes, un premio a las letras en España, ¿no? La película recibió 2 Oscar, Oscar con mayúscula porque obviamente es un galardón, ¿no? Mejor vestuario y mejor música. Y acá hay una observación. Va con minúscula si se refiere al objeto o a la persona premiada. Por ejemplo, elevó el Oscar. Una cosa es mencionarlo como el premio y otra cosa es mencionarlo como un objeto. Elevó el Oscar ante las cámaras. Aquí no está mencionándolo como premio, lo está mencionando como objeto. Por eso es que lo pone con minúscula.
Entrevistó al Nobel de Física. Ya no se está refiriendo al premio, sino se está refiriendo a la persona. ¿Correcto? Y en ese caso cambia y va con minúscula. Una más, para ya pasar a la resolución de las mayúsculas, porque no voy a repetir todo lo de las mayúsculas porque es bastante, ¿no? Pero la mayoría de nosotros sabemos cuándo utilizar las mayúsculas y cuándo no. ¿Cuándo más debe ir con mayúscula? Nombre de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos, como por ejemplo la estrella Altair. Altair va con mayúscula. Vía Láctea, todo va con mayúscula. Marte va con mayúscula. Osa Mayor va con mayúscula. El cometa Halley, pero solamente Halley, porque ya hemos dicho que el nombre de los fenómenos no va con mayúscula, ¿no? Dice, ¿cuáles no van con minúscula? ¿Cuáles van con minúscula, perdón? Por ejemplo, universo, sistema solar, estrella polar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya es un tema de criterio, ¿no? Porque si Vía Láctea va con mayúscula, ¿por qué sistema solar no va con mayúscula? ¿Por qué razón será? Y es un tema netamente determinado por la Real Academia Española. Y por eso es que yo en muchas ocasiones, incluso en clase presencial sobre todo, yo digo, ¿no? No estoy de acuerdo con todo lo que dictamina la Real Academia, ¿no? No estamos de acuerdo con todo, ¿no? Por ejemplo, un caso, no de las mayúsculas, sino de otro caso, ¿no? Cusco, ¿se escribe con S o se escribe con Z? Pregunta para ustedes jóvenes. Cusco, ¿se escribe con S o se escribe con Z? Con Z, profe, con Z. Ok, ok, perfecto. Con Z, me dijo el caballero. Sin embargo, la academia en su diccionario dice que se puede escribir con S o con Z, que no hay ningún problema. Porque como se trata de un nombre propio, de un lugar, podemos escribirlo con S o con Z. Ahora, si nosotros hacemos un análisis fonológico del sonido de Cusco, debería ser solamente con Z. Solamente con Z. ¿Ok? Sin embargo, la academia dice, bueno, escríbelo con S o escríbelo con Z. Una preguntita, última preguntita. La palabra ceviche, la palabra tan conocida para nosotros, ¿no? ¿Es con S o es con C? ¿Es con B o es con V? Con V. Con V. ¿Y es con C o con S? Con C. Con C. Entonces es con C y con V. ¿Correcto? La academia dice que si quieres lo escribes con S, si quieres lo escribes con C. La academia dice si quieres escribirlo con B, si quieres escribirlo con V. Entonces, en algunos aspectos, la academia es así flexible, ¿no? Y en otros aspectos es tajante y te dice, no, esto es así y es así, ¿no? Por ejemplo, en el caso, vuelvo a repetir el caso, ¿no? Vía Láctea, sistema solar. Vía Láctea con mayúscula, sistema solar con minúscula. Extraño para mí. Debería también escribirse con mayúscula, pero en fin, son dictámenes de la Real Academia. Entonces, hay cositas que tenemos que aprendernos de memoria y no solamente por un tema de relación. Otro caso, las palabras tierra, sol y luna se escriben con mayúscula inicial solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos, ¿no? Venus se encuentra más cerca del Sol que la Tierra. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce el eclipse lunar. ¿Ok? Una preguntita. Si yo digo o escribo la siguiente idea, me encanta ver la caída del sol en el atardecer. Me encanta ver la caída del sol en el atardecer. ¿Ahí sol va con mayúscula o con minúscula? Con minúscula. Con minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy hablando de un tema relacionado a la astronomía. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al sol así simplemente como un astro, ¿no? Perfecto.
Nombres del signo del zodiaco y nombres alternativos que aluden a la representación iconográfica de cada signo. Por ejemplo, dos signos de aire son Géminis y Libra. Ernesto nació bajo el signo de Tauro. León por Leo, Cangrejo por Cáncer. Entonces, ya para terminar esta partecita de las mayúsculas, la Real Academia nos dice que cuando se escribe los signos del zodiaco con mayúscula. Se escribe cuando nos referimos neta y directamente a estos elementos del zodiaco. Pero cuando lo mencionamos de una forma personalizada, lo escribimos con minúscula. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy Aries. Yo soy Aries. ¿Aries va con mayúscula o con minúscula? Minúscula. Con minúscula, porque me estoy Minúscula, refiriendo a profe. mí, ¿no? Claro, me estoy refiriendo a mí de una forma personalizada. Pero en cambio, cuando yo digo los signos del zodiaco son Aries, Tauro, Géminis y todos los siguientes, ahí obviamente es con mayúscula, ¿correcto? Es más, ¿no? La palabra zodiaco siempre se escribe con mayúscula. Perfecto, listo. Vamos a la resolución de las dos preguntas respecto a lo que es el uso de las mayúsculas. Dice la 7. El adecuado empleo de las letras mayúsculas y minúsculas responde a las normas vigentes establecidas en la ortografía de la lengua española. RAE 2010. De acuerdo con lo afirmado, marque la alternativa que denota correcto empleo de las letras mayúsculas. Vamos a leer las 5 oraciones. El fruto comestible de la palma, Fenis dactilera, es el dátil. B. El cristianismo es una religión abrámica, monoteísta, Mariela. C. John estudia francés en un instituto muy conocido todos los días. D. Isabel obtuvo la nota más alta en el curso de fonética articulatoria. Y luego de aquel terremoto, la iglesia donó víveres a los damnificados. Ahí me está pidiendo marcar la alternativa donde se determine el uso correcto de las mayúsculas. ¿Alguno la hizo? La E. La E. Ok, lo que pasa en la E es lo siguiente. Es la D, profe, la D. La palabra iglesia, ok, pero déjame explicar el por qué. La palabra iglesia en este caso, en la oración, puede ser interpretada de dos formas, ¿no? Se puede referir a la iglesia como institución o se puede referir a la iglesia como templo. Entonces, no está claro si debe ir con mayúscula o debe ir con minúscula, porque se presta a la confusión. Entonces, no es la E. ¿Qué dijo el caballero? La D, profe, la D. La D. Efectivamente, es la letra D, fonética articulatoria, porque todo nombre de curso, asignatura, va con mayúscula. Ahora, por ejemplo, si se referiría al término fonética como un elemento que pertenece a la lingüística, en ese caso fonética iría con minúscula. Pero en este caso se está tratando de un curso, de una asignatura, ¿correcto? Entonces, cuando se trata de un curso, a todo el nombre del curso le ponemos mayúscula. Por ejemplo, ¿no? No hace mucho ustedes han hecho la clase relacionada a la morfología, ¿no? Y cuando hablamos de la morfología como disciplina que pertenece al contexto gramatical, la palabra morfología va con minúscula, ¿ok? Pero en cambio, si tú llevas un curso, por ejemplo, que se llama Morfología de las Oraciones, un curso, ¿no? Todo ese nombre, Morfología de las Oraciones, iría con mayúscula, porque así se llama el curso, ¿ok? Entonces también es importante determinar y saber diferenciar en qué casos va con mayúscula y en qué casos va con minúscula. Vamos con la 8, que también, si no me equivoco, también tiene que ver con el uso de las mayúsculas. Dice,
El uso normativo de las letras mayúsculas y minúsculas establece que se escribirán con mayúscula inicial todas las palabras significativas que conforman la denominación completa de los diversos tipos de instituciones y entidades, pero los artículos, proposiciones y conjunciones que se encuentren en su interior se mantendrán en minúscula. Según esta afirmación, indique la alternativa que presente correcta escritura. Muy bien. Entonces, de las 5 alternativas, tenemos que señalar cuál es la que utiliza las mayúsculas de forma adecuada. ¿Alguno la resolvió? Sale la D, profe. La D, ¿La qué letra? La D de la dedo. D, La la D D. de dedo. Muy bien. Dice, por la mañana el Poder Judicial notificó al magistrado su destitución. Muy bien, el Poder Judicial tiene que ir con mayúscula, lógicamente. En la primera, Iglesia Católica, católica no puede ir con mayúscula. Luego dice, laboró en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Todo tiene que ir con mayúscula, porque así se llama el ministerio. En la C, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, colegio tiene que ir con minúscula. Y en la E dice, me enteré de que un policía, no pues, un policía, no se está refiriendo a la institución. Número 9. Muy bien. Número 9. Tildación de las palabras compuestas. Correcto. Acá también tengo una imagen. Vamos acá. Vamos a sacar esta imagen y vamos a comprar. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito la situación gráfica de formas o expresiones complejas, ¿no? Y en la pregunta creo que también tiene que ver, a ver, una cosita acá, tildación de acrítica, morfología, ya, listo, correcto. Entonces estamos en la pregunta 9. Tildación de palabras compuestas, correcto, vamos con eso. Dice que es una palabra compuesta, ¿no? Una palabra compuesta es aquella que tiene dos lexemas, dos raíces, dos morfemas léxicos, ¿no? Es decir, se han compuesto de dos palabras, de la unión de dos palabras. Ahora, hay palabras compuestas sin guión y palabras compuestas con guión. Como por ejemplo, sin guión, la palabra espantapájaros. Espantapájaros, ¿no? Hay dos palabras aquí que se han unido y se han convertido en una palabra compuesta sin guión. ¿Ok? Se respeta la tildación de la segunda palabra. Si se da el caso de que las dos palabras en su estilo original tienen tilde, se respeta la tilde solamente de la segunda palabra. Ahora, palabras compuestas con guión, como por ejemplo físico-químico, ¿no? Obviamente están separadas con un guión, lo cual permite que cada palabra tenga su propia tilde. Vamos a desarrollar un examen teórico práctico. Teórico práctico. Ok, teórico lleva tilde y práctico lleva tilde. Como están unidos con un guión, se respeta las tildes de ambas palabras. En cambio, en la que son sin guión, obviamente solamente ponemos una tilde. ¿Ok? Ahora, existen adverbios terminados en mente y llevarán tilde las que correspondan en su forma original. Por ejemplo, hábilmente lleva tilde porque la palabra hábil lleva tilde. Cándidamente lleva tilde porque cándida lleva tilde. Tardíamente lleva tilde porque la palabra tardía lleva tilde. Una pregunta, ¿la palabra solamente lleva tilde?
La palabra lleva tilde. No se le escuchó bien, profe. ¿Podría decirlo Tiene nuevamente? fuerza de voz, pero no tiene tilde, profe. Oh, perfecto. Y lo que estás diciendo es correcto, pero es que la palabra solo o sola no lleva tilde, entonces solamente tampoco tendría por qué llevar tilde, ¿no? Hábilmente lleva tilde porque la palabra hábil en su forma original lleva tilde. Cándidamente lleva tilde porque la palabra cándida lleva tilde. Pero si yo digo solamente, solamente no lleva tilde porque la palabra solo o sola no lleva tilde, ¿ok? Y también existe dentro de las formas o expresiones complejas con acentuación gráfica, las formas verbales con pronombres enclíticos. Aquí básicamente estamos hablando de verbos. Dice, formas verbales con pronombres enclíticos se someten a las reglas de acentuación, de modo que llevarán tilde o no, según corresponda a la palabra resultante. Eso quiere decir, va a llevar tilde siempre respetando si son palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas o superproparoxítonas. Por ejemplo, duérmete. Duérmete lleva tilde porque es una esdrújula, es una superproparoxítona. Comunícaselo. Lleva tilde, obviamente, porque es una palabra sobre esdrújula, es decir, una superproparoxítona. ¿Correcto? Véndemelas. Véndemelas lleva tilde porque todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde. Y las palabras sobre esdrújulas son las superproparoxítonas. Entonces, las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no llevan tilde, siempre respetando las reglas de tildación. Muy bien. Perfecto. Vamos con la respuesta a esta pregunta. Número 9. Ahora todos a la separata número 9. La tildación de las palabras compuestas toma en cuenta la estructura de sus formantes. Esto es, si están fusionados o separados con guión. Considerando las reglas ortográficas propuestas por la Real Academia Española, elija la alternativa en la que se presentan palabras compuestas correctamente tildadas. ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que escoger de las 5 alternativas que hay ahí, tienen que coger una donde se ve que están correctamente tildadas. Un minutito. Es la E, En profe. mi- ¿Cuál? La E de nano. Así es, excelente, caballero. Es la letra E. Décimo séptimo. Ambas palabras llevan tilde, pero como se convierte en una palabra compuesta sin guión, solamente se respeta la tilde de la segunda palabra. 23, ¿no? Se convierte en una palabra oxítona. Por la palabra tres no lleva tilde, ¿no? Porque la regla de los monosílabos es que no lleven tilde, salvo la tildación diacrítica en monosílabos, ¿correcto? Pero cuando se dice 23, ahí sí lleva tilde. Y obviamente la palabra malnutrición permite la tilde de la palabra básica, que es nutrición, de modo que es la alternativa E. Excelente, caballerito.
Vamos con la 10. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Usted dígame. ¿Por qué no es la alternativa D? Vamos a ver, vamos a revisarla. La D. La D. Limpia cristales. Todo correcto. Arcoíris. La palabra arcoíris, cuando va unida, lleva tilde. Iris, cuando va separada, va sin tilde. ¿Ok? Y teórico práctico, como es una palabra compuesta con guión, ahí sí se respeta las dos tildes. ¿Ok? Cuando la palabra es arcoíris y va junto, lleva tilde. Cuando la palabra se convierte en dos, arco, iris, es sin tilde. Y en este caso, la palabra está junta. Entonces tiene que llevar tilde. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Vamos con la 10. La tildación diacrítica. Muy bien, esto es facilísimo, pues, ¿no? Dice, a ver, la tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan idéntica expresión, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Según lo mencionado, ¿qué enunciados presentan el empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica en palabras monosilábicas? A ver, vamos a explicar un poquito. Eh, Dice la gramática española que los monosílabos por excelencia no se tildan, ¿ok? Por ejemplo, el monosílabo fe, ¿lleva tilde? La palabra fe, ¿lleva tilde? No lleva. Sí. Uno dice que sí y la otra señorita dice que no. Muy bien. Pregunta, ¿el monosílabo sí lleva tilde? La palabra sí, ¿lleva tilde? Depende. Depende, excelente respuesta. ¿Depende de qué? Profesor, depende de su significado. Si sí se refiere a una afirmación, lleva tilde. Si sí se refiere a una indicación, a una condicional, no lleva tilde. ¿Ok? Entonces ahora regreso con la palabra o el monosílabo fe. Fe también, así como sí, tiene dos significados distintos o solamente tiene un solo significado. Tiene varios. Fe tiene varios. A ver, explícame cuáles son varios. ¿Cuáles son? No, o sea que tiene dos situaciones en las que se emplea diferente. La palabra fe. A ver, explícame. ¿Cuáles son las diferencias? Capaz yo no conozco, como no soy muy, como no soy muy religioso, capaz tú me puedes Fe, ilustrar. fe solo, que yo sepa, ¿Sí? solo se escribe con tilde. Y cuando está en una oración, hay veces que no la escriben con tilde. Ok, perfecto. Vamos con la explicación. Vamos con la explicación. Existen monosílabos que se pueden referir a diversas cosas y se presta confusión. Por ejemplo, el monosílabo T lleva tilde, seguramente como la señorita hace un ratito dijo, depende, profesor. Claro, depende. Lleva tilde si es una bebida, es un sustantivo, una infusión. Oye, ¿me puedes traer el té? Un poco de té. Perfecto. Lleva tilde. En cambio, té sin tilde es un condicional, ¿no? Un elemento que también trabaja, un auxiliar prácticamente de pronombre. Yo te visitaré. Yo te visitaré. Ahí no lleva tilde. Entonces ese te, ese monosílabo, yo lo puedo utilizar en dos situaciones. Y justamente para diferenciarlo, es que le pongo tilde en uno y en otro no le pongo tilde. Justamente para diferenciarlo. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los 8 tipos de monosílabos de tildación diacrítica. Ahora, con el monosílabo fe, tú busca en el diccionario de la Real Academia, fe lo único que significa es creencia, ¿ok? No tiene otro significado.
Entonces tú no le puedes poner tilde o sin tilde para diferenciarlo de algo, porque si solo tiene un solo significado, ¿para qué le voy a poner tilde? La tilde en los monosílabos se pone para diferenciarlo si es que se está refiriendo a dos significados o si ese monosílabo tiene dos significados distintos. ¿Ok? El monosílabo más lleva tilde, alguien me va a decir, depende, profesor. Más, si se refiere a cantidad, lleva tilde. Más, si se refiere a la palabra pero, no lleva tilde. Entonces, la tilde me sirve para diferenciar su significado. ¿Ok? En el caso del monosílabo fe, el monosílabo fe solo tiene un solo significado, uno solo, creencia, nada más. Así lo escribas como palabra o lo escribas dentro de un texto, la palabra fe nunca, pero grábenlo bien, nunca lleva tilde el monosílabo fe. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir lo del inicio. La gramática española dice que los monosílabos por excelencia no deben tildarse, salvo los 8 casos de monosílabos que tienen tildación diacrítica. La tildación diacrítica se refiere a esa tildación que sirve para diferenciar su significado. ¿Ok? Por ejemplo, de. Profesor, una preguntita. ¿Lleva de y e? ¿De lleva tilde? Depende. Si se trata de dar como acción, lleva tilde. Pero si yo digo eso es, ¿cómo podría una oración? A ver, se me va una. Requiere de tildación. Ese de no lleva tilde porque no es un verbo de dar. ¿Ok? Entonces, lógicamente, la gramática española reconoce 8 situaciones de monosílabos que sí pueden llevar tilde. ¿Cuáles son? A ver, déjenme recordarlos. El más, el tú, el, te, de, mi. ¿Cuál me estoy olvidando? Me estoy olvidando de 2. ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? El y otro que me falte. No sé si dije C. No sé si me dije C. Son 8 casos. Son 8 situaciones de monosílabos en los cuales se le puede poner tilde. En los demás no lleva tilde. ¿Correcto? Entonces, dice ahí la pregunta 10, ya avanzando porque nos gana la hora. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan idéntica expresión, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Claro, porque uno puede ser un sustantivo y el otro puede ser un verbo, entonces se refiere a dos cosas distintas. Según lo mencionado, ¿qué enunciados presentan empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica en palabras monosílabas? Dice, yo sé que tú prefieres té con limón. 2. Ayer te vi cuando él se fue por ahí. 3. Si lo deseas, podemos confiar en ti. 4. Ojalá él te dé el encargo que le pedí. Entonces ahí dice que tenemos que reconocer cuáles son las dos oraciones que están correctamente escritas respecto al uso de monosílabos en tildación diacrítica. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguno lo culminó? La La A, perfecto. En la A abarca la 1 y la 4. Yo sé, lleva tilde, que tú, lleva tilde, prefieres té. Excelente, muy bien. Y en la 4 dice, ojalá él, lleva tilde, le dé, lleva tilde, el encargo que le pedí. Perfecto. Por ejemplo, en la oración 2, ayer te vi no lleva tilde. Si lo deseas, podemos confiar en ti. Ti no lleva tilde. Entonces es la A. En la 10 es la alternativa A.
Ahora vamos con la 11, que tiene que ver, creo que igual que con la 12, con lo que es la morfología. Primero dice, de acuerdo a la proceso de formación de palabras, ¿no? Composición, derivación y todo eso. Muy bien, vamos a cambiar de imagen para lo que es el proceso de formación de palabras. Primero vamos a salir para ya ir mostrando prácticamente las dos últimas imágenes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es esta. Así es. Proceso de formación de palabras. ¿Ok? Y voy a explicarlo todo de una vez para resolver la 11 y la 12. A ver, quiero decir, en la 11 me está hablando de derivación y en la otra me está hablando de los elementos respecto a la segmentación. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos primero con lo que es esto de aquí. Ok. ¿Se visualiza la imagen? Sí, ¿no? ¿Se visualiza la imagen, jóvenes? Hola. Sí, profe. Muchas gracias. Existen tres tipos de formación de palabras: derivación, composición y parasíntesis. Derivación. En la derivación es porque se está utilizando morfemas derivados. Por ejemplo, toda palabra tiene que tener una raíz. La raíz es conocida como lexema, morfema lexical. Por ejemplo, dice aquí la palabra desleal. Tú lo primero que haces es determinar tu lexema, tu raíz, tu morfema lexical. Pero tú ves que acá al costado hay un prefijo de contrariedad, de leal, desleal. Entonces, este es un morfema derivativo, ¿ok? Entonces, este proceso de derivación es lexema más derivados, más morfemas derivados, ¿ok? Ahora, los morfemas derivados pueden ir antes y pueden ir después de la raíz, ¿ok? Eso es dependiendo de la palabra. Y los morfemas flexivos, que son aquellos que me indican género y número, pueden ir de forma opcional, ¿no? Por ejemplo, la palabra desleal. Ahí terminó todo. Es lexema más morfema derivado. Pero si quiero yo digo desleales. Eso es opcional. Por ejemplo, indudable. ¿Cuál es la raíz? Dut, hasta la D. Porque de acá sale duda, dudita, dudas, en fin. Pero yo le quiero agregar un prefijo que es un morfema derivativo. Indudable. Indudable. Perfecto. Ahora, si yo dijera indudables, lo pondría aquí como morfema flexivo, porque el morfema flexivo ya hemos dicho que me indica género y número. Pero como no me está diciendo indudables, no es necesario. Entonces, el proceso de formación de palabras por derivación es lexema más de un morfema derivado, que puede ir antes o puede ir después. Composición, el proceso de formación por composición. Composición viene de compuesto, palabras compuestas, lo que acabamos de decir. Entonces, en las palabras compuestas se dan, obviamente, dos lexemas, dos raíces, ¿no? Porque se están juntando dos palabras. Como por ejemplo, rascapiés. Aquí se están formando dos raíces de dos palabras, dos lexemas. Rasca es una palabra y el otro es pie. ¿Ok? Es un proceso de formación por composición, porque está trabajando con palabras compuestas. Y cada palabra compuesta tiene su raíz, tiene su lexema. Rasca, pie. ¿Ok? Ahora, los morfemas flexivos también son opcionales, porque yo puedo decir rascapié o puedo decir rascapié. Se dan cuenta que aquí no existe ningún morfema derivativo. En el caso de la parasíntesis, que es otro proceso de formación de palabras, dice composición más derivación, es decir, ya es una mezcla, una combinación de acá, ¿no? Composición más derivación, es decir, una palabra compuesta, es decir, que en su estructura vienen dos palabras, más un morfema derivado y opcional morfemas flexivos. Entonces la palabra siete mesinas. Siete
es toda la raíz de la primera palabra. Mes es la raíz de la segunda palabra, es el lexema. Y morfema derivativo es in, y los morfemas flexivos son los que me indican género y número. A me está indicando género y la S me está indicando número. Entonces es composición más derivación. La composición es la unión de dos lexemas, de dos raíces, de dos palabras, más un morfema derivado y opcionalmente un morfema flexivo. ¿Ok? Ahora, adición simultánea de prefijo y sufijo. Los prefijos y los sufijos siempre son morfemas derivativos, ¿ok? Los morfemas derivativos no me indican género y número, me indican una idea adicional. Por ejemplo, si yo digo lógico, lo contrario sería ilógico. SI es un morfema derivativo, ¿ok? Si yo digo perro, SO es mi morfema flexivo, porque me está indicando género, masculino. Pero si yo digo perrito, ese it, perrito, es un morfema derivativo, porque no me está indicando ni género ni número, me está indicando que es un perro más chico. ¿Ok? Entonces, dentro del proceso de formación de palabras, se da por derivación, por composición y por parasíntesis. Pero para eso, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las clases de morfemas. Los morfemas son los lexicales, que es la raíz. Los morfemas gramaticales flexivos simples, que me indican género y número. Los morfemas gramaticales flexivos amalgama, que trabajan con verbos y los morfemas gramaticales derivativos que me indican una idea adicional a la palabra. Entonces, en base a la pregunta 11, dice, de acuerdo a la disciplina morfológica, existen varios mecanismos o recursos que permiten incrementar y renovar el repertorio léxico de una lengua, como es el caso de la derivación, la composición, la parasíntesis, la sigla, la abreviatura, la acronimia y el acortamiento. Me faltó explicar esos tres últimos también. A ver. Una cosa es la sigla. Miren las características. DNI, BCP. Tú lo mencionas letra por letra. ¿Ok? DNI, BCP. Esa es su característica de la sigla. La acronimia. La acronimia se caracteriza que por lo general ya se convierte en una palabra, ¿no? Acá yo digo DNI, BCP. Aquí yo no digo UNICEF. De frente digo UNICEF. Aquí yo no digo SEDAPAL. No, acá de frente yo digo SEDAPAL. Entonces aquí se está obteniendo ya un nombre de una palabra en base a qué? A las sílabas iniciales, intermedias o finales de cada palabra. ¿Ok? Ahora un acortamiento, ¿no? Proceso de abreviación. Por ejemplo, en vez de decir automóvil, digo auto. En vez de decir poliomielitis, digo polio. En vez de decir bicicleta, digo bici. Y en el caso de una abreviatura, por ejemplo, se refiere básicamente a escritos, ¿no? ATTE significa atentamente. RRHH significa recursos humanos. Todos sabemos que esta abreviatura significa página. En algunos casos va con mayúscula, dependiendo, en otros casos va con minúscula. ¿Ok? Entonces, ya culminando. Entonces, en base a estas tres palabras, tenemos que determinar qué proceso se está desarrollando en el proceso de formación de palabras. Las palabras son guitarrista, sacacorchos y hombre. ¿Ok? Por ejemplo, guitarrista. ¿Hasta dónde es el lexema? La raíz hasta la doble R. Y de ahí viene ista, lo que significa que es derivado. Sacacorcho. Obviamente es una palabra compuesta, ¿no? Saca y corcho. Muy bien. Y OMPE es una acronimia, porque yo no digo ONPE, yo digo OMPE. Entonces, es una derivación, es una composición y es una acronimia. Por ende, la 11 es la letra A. Y para culminar, disculpen que que les esté robando unos minutitos de más, dice, segmentación morfológica consiste en la separación de morfemas de acuerdo a las reglas, ¿no? Por ejemplo, la palabra
Lapiceros. ¿Cómo se separa? Hasta aquí es la raíz. Este er es el morfema derivado. Este o es un morfema flexivo porque me indica género y esta s es un morfema flexivo porque me indica número. Ilegales, ¿no? ¿Cuál es la raíz o lexema o el morfema lexical? Legal. La I es un morfema derivativo porque me está cambiando la idea de legal, me está cambiando a ilegal. Y es, me está indicando que está en plural, porque yo puedo decir ilegal, pero dice ilegales. Este es, me está indicando número, entonces es morfema flexivo. Entonces, ¿qué dice, no? Seleccione la opción en la que hay correcta segmentación morfológica. De frente, ya por un tema de tiempo, vamos a decir que la que está correctamente segmentada es la letra E. Por ejemplo, templo. ¿Ok? Hasta, la raíz es hasta la L y la O es un morfema lexical de género. Está, también la raíz es hasta aquí y aquí es un morfema flexivo de género. Adornado, hasta aquí es la raíz, este ad es el morfema derivado y este O es un morfema flexivo de género. Bonitos, hasta la T es la raíz, la O es morfema flexivo de género, la S morfema flexivo de número. Lienzos, hasta aquí es la raíz, la O, hasta la Z es la raíz, la O es morfema flexivo de género masculino y la S es género, es morfema flexivo de número que me indica plural. Entonces, la alternativa correcta es la letra E. ¿Ok? Las demás se encuentran segmentadas de mal forma. ¿Correcto? Entonces, dada la hora, siendo las 5 y 6, con las disculpas del caso, porque a veces nos gana el tiempo, nos gana la hora, esa sería la resolución de las preguntas de la semana número 3, jovencitos. Esperando que me hayan entendido y comprendido en gran medida la mayoría de temas que estamos reforzando. Quien habla se despide, siempre deseándoles lo mejor, esperando que les vaya todo bien. Me despido y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Correcto, jovencitos? Chao, profe. Listo, señorita. Chao, Muchísimas profe. Chao, gracias. profe. Cuídese.